Muy buenas a todos, me presento, soy Mauricio Valencia y les vengo a sustentar el código utilizado para el desafío 1 de Informática 2. Inicialmente este código que estamos presentando acá es para utilizar un Arduino con un display LCD y unos botones. Este sistema tiene como objetivo adquirir y procesar y mostrar datos como voltaje de una señal analógica, además de calcular su frecuencia y su amplitud y mostrar el tipo de señal utilizada. Acá importamos la librería de la Quick Crystal para el uso del LCD conectado al Arduino. Iniciamos unas variables, tenemos la iniciación de unas variables globales, como es los pines de la interfaz del LCD y los pines del botón, los pines de los botones. ¿Sí? Aquí definimos unas variables que almacenan los estados de los botones y el valor analógico leído por el pin A0, que es por donde se conecta la señal analógica que será medida. Tenemos unas variables globales que estos bools son para adquirir los datos, son banderas booleanas que controlan el sistema que está adquiriendo datos, si está capturando o almacenando. Tenemos un arreglo de buffer, el cual decimos que la capacidad máxima es de 100 lecturas de voltaje para su posterior análisis. Tenemos declaradas las voltajes de voltaje, frecuencia y amplitud para los posteriores cálculos que se van a hacer. Tenemos los punteros apuntando pues a las variables principales y a las variables globales principales. Tenemos los números de lecturas y tenemos las variables utilizadas para el uso de los botones, los tiempos de relay y demás. Acá iniciamos con la configuración de pines. Tenemos configurados los pines, los botones en input pull up. Cuando iniciamos el LCD 16.2, imprimimos un código de sistema listo y esperamos un segundo y iniciamos la comunicación serial a 9600 vatios para depurar el código a través del monitor de serie del Arduino. Acá tenemos el código principal, el loop, en el cual en cada ciclo loop el programa primero lee el valor de voltaje desde el pin analógico y lo imprime en el monitor serie. Luego se manejan los botones de inicio de captura y el de captura. Si el sistema está adquiriendo datos, se leen y se calculan las propiedades de la señal, tales como la amplitud, la frecuencia y el tipo de señal. Por ese lado. Acá iniciamos con el botón de inicio, donde validamos el estado del botón. ¿Sí? Una vez se acciona el botón, nos debe mostrar que está adquiriendo datos y se reinician los contadores de voltaje máximo y mínimo para cada adquisición. Si el botón se vuelve a presionar, nos sale un aviso en el LCD de detenido. Y con eso finalizamos la función del primer botón. Como la función del segundo botón tenemos varias funciones. Uno, que si es presionado, una vez esté presionado el botón de inicio, nos va a salir una opción, un mensaje de capturando datos. Y si lo detenemos, nos sale captura detenido y que vamos a procesar la información. Pero si presionamos el segundo botón, el botón de captura antes del botón de inicio, nos va a arrojar un error de que nos dice de que debemos iniciar primero la captura. Y nos muestra el mensaje de inicio nuevamente, que es el de sistema listo. Por acá tenemos una función para almacenar y leer el voltaje que entra por el pin A0. Hacemos una conversión del valor digital que va desde 0 a 1023 y lo convertimos a dentro de valores de 0 a 5 voltios y lo almacenamos en el buffer. Por acá tenemos las funciones para procesar todos los datos capturados a nivel de voltaje para los posteriores cálculos, para los cálculos como voltajes máximos, mínimos, sumas de voltajes y lo demás que necesitamos para más adelante. Tenemos la función de identificar el tipo de señal. Con esto podemos identificar los cambios que tiene la señal. Si son cambios bruscos, decimos que es una señal cuadrada. Si es una señal con cambio suave y progresivo, es una señal sinusoidal. Y si es un cambio constante, decimos que es una señal triangular. Acá tenemos la función para calcular la amplitud, que es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, para poder encontrar el voltaje pico o amplitud de la señal como tal. A continuación tenemos la función para calcular la frecuencia.
tenemos una señal con un offset de 2.5 voltios y lo que hacemos es que tenemos un umbral de 511 y calculamos cada vez que el valor anterior es mayor que ese umbral o menor y menor que el umbral para hacer el ciclo superior y nuevamente el ciclo inferior, y con eso tenemos en cuenta cuántas veces ha pasado por cero y sería el tiempo calculado por un ciclo. El tiempo lo estamos calculando en micros para mayor precisión. Entonces aquí al final decimos que nos retorne que el periodo en la frecuencia es es 1 sobre el tiempo de ciclo en micros y nos daría la frecuencia en hertz. Y como último tenemos la función para mostrar todos los datos en el LCD, que sería que nos imprima la amplitud o el valor de amplitud en voltios, que nos imprima la frecuencia con la frecuencia en hertz y que nos imprima el tipo de señal. Con eso indique qué señal es la que se está ingresando al Arduino de uno para el análisis. A continuación acá explicaremos el análisis realizado. Tenemos el Arduino 1, el display, el LCD, los dos botones y el generador de señales. Acá tenemos que los dos pulsadores, el generador de señales está conectado a tierra y a 5 volt, se genera por el puerto A0, ingresa todos los datos de generación, tanto amplitud, frecuencia y el offset. Tenemos dos pulsadores en pull up con resistencia a tierra, tenemos un potenciómetro para ajustar el brillo del LCD y tenemos los pines de salida de datos del LCD desde el Arduino hacia el LCD, teniendo una conexión con una resistencia para minimizar la potencia de entrada y no nos vaya a fallar el LCD. Acá continuamos con una operación o la demostración del sistema. Vamos a iniciar el sistema en la página de Tinkercad, ya tiene el código configurado, tenemos la conexión, vamos a inicializar el sistema. Como decía anteriormente, nos sale el sistema está listo, empieza a generar una señal, tenemos una frecuencia por ejemplo, de 10 Hz, una amplitud de 4 voltios y un offset de 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque el Arduino solamente puede soportar para valores de entrada entre 0 y 5 voltios. No podríamos estar por encima de esos parámetros. Como podemos ver, nos está generando la señal de entrada, valor analógico. Oprimimos el primer botón, nos dice que está adquiriendo los datos. Si lo volvemos a oprimir, detenemos la adquisición de datos, no nos imprime nada más. Si tenemos el sistema detenido y vamos a iniciar la captura de datos, nos sale que debemos iniciar primero la captura, o sea, debemos iniciar primero el sistema. Como podemos ver, nos sale el error y volvemos a la pantalla de inicio. Entonces, aquí lo que podemos hacer es adquirir datos, vemos la variación en la señal, empezamos a correr el sistema, presionamos el captura de datos, tenemos el potenciómetro para mover el brillo, para poder mejorar la visualización. En este momento estamos capturando los datos de la señal que estamos analizando, que nos está entregando el generador de señales. A continuación podemos proceder a detener la captura de datos. Nos dice que la señal está procesada, nos muestra la amplitud, la frecuencia y el tipo de señal. En el momento pues tenemos un problema con el tipo de señal. No en algunas situaciones la alcanza a identificar, en otras no nos alcanza a identificar el tipo de señal. Según estuvimos validando, puede ser debido a los delay que tenemos configurados en el LCD para poder tener el tema de visualización. Después de varios intentos nos logra reconocer el tipo de señal o nos logra reconocer y nos identifica la frecuencia de operación. Pero en validaciones con docentes y en los grupos de investigación nos dicen que es debido a todos estos delay tan altos que tenemos configurados en todo el código. Entonces pero igual no los podríamos bajar porque si no no nos permitiría poder visualizar como los datos. Detenemos el código y muchas gracias por la atención prestada.